Hola, le estoy haciendo el video número 46, parece, o 47, ya ni me, cuando lo subo me doy cuenta. Em, el día siguiente, pero les voy a contar por qué. Hice una venta de garage y me fue pésimo. No vino nadie porque soy a lo mejor muy porfiada, porque en realidad no pido ayuda, me cuesta mucho pedir ayuda. Tengo tan metido en la cabeza esto de que tengo que valerme por mí misma que en realidad, bueno, tengo que aprender de esto, ¿ya? Entonces, eh, mi hija me ayudó, fue muy rico en todo caso porque todo el rato que estuvimos esperando, estuve con ella y regaloneamos un buen rato. El caso es que terminé súper tarde, me fui para la casa, tuve que terminar cosas de la casa y me dormí muy tarde, muy cansada. Deliberadamente no hice el video porque de verdad que estaba con mucha rabia. Pero rabia por múltiples situaciones. Primero porque sentía que había sido un fracaso. Segundo, que había sentido, mira, igual el papá de mis hijos hizo algunos chistes irónicos respecto. Entonces para mí fue así como sentir que siempre es lo mismo, que a pesar de lo que él diga de, ay, yo te apoyo en las cosas que tú quieras hacer, siempre está eso de aportillar las ideas de que si a uno algo no le resulta es porque no lo hicieron como él lo habría hecho. Yo por eso no le pido ayuda, porque es como si no se hace como él dice, nada resulta. Y creo, no sé si están así, pero creo que yo igual trato de abrirme a otras ideas, aunque en esta oportunidad no lo hice. Pero me lancé y bueno, así se aprende, ¿no? Entonces tenía mucha rabia por eso. Y ayer empecé a expresar mi rabia, pero de manera saludable, porque los días anteriores había estado muy intensa, muy cansada, cansadísima, pero este cansancio que es emocional, mental y físico. Entonces mi hijo me hablaba y de repente habían cosas que yo explotaba. Me hablaba alguien más y no es que me hablaba, sino que habían situaciones específicas en las cuales yo así como que ¡ay! Me exasperaba y me alteraba y yo misma me daba cuenta que estaba como muy intensa. Pero porque, sinceramente, porque me siento frustrada, porque todavía no puedo hablar con el papá de mi hijo de que me voy a venir a mi casa. Me siento frustrada porque no puedo sacar de mí lo que yo quiero hacer. Entonces ayer me sentí tan frustrada que hoy día en la mañana desperté completamente contracturada. Ayer, como les decía, empecé a hablar conmigo de lo que me tenía enrabiada y no solamente con las cosas de la casa, sino que con mi vida en general. Tenía rabia por muchas cosas, por muchos sentimientos encontrados. Entonces sentía que como que esta rabia se estaba subiendo, se estaba desbordando y empecé a decir, tengo rabia por esto, tengo rabia por esto, tengo rabia por esto otro. Empecé a nombrar todo lo que tenía rabia. Ahora, uno dice, en el despertar espiritual uno no va a sentir rabia, mentira. Es súper frustrante. Porque además tú tienes conciencia de lo que sientes y sabes que esa rabia ya no la puedes desbordar ni expresar de manera inconsciente. Y si yo por lo menos, si expreso mi rabia de manera inconsciente, de pronto digo, oh, estoy mal, hice esto mal, y
empiezo a ver todo lo que viene después, las posibles consecuencias. Y al mismo tiempo sé que si yo no expreso esa rabia de alguna manera saludable, se va a acumular en una parte de mi cuerpo, que fue lo que ocurrió. Ahora, yo siempre termino haciéndome daño a mí misma. En ese sentido, no expreso, reprimo, y donde reprimo empiezo a somatizar. Entonces ya llevaba varios días somatizando, llevaba varios días buscando encontrarme con esa versión de sentirme bien, pero no la encontraba. No la encontraba y es difícil porque empiezo a entrar en la vorágine de tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, y siento desde el fondo de mi corazón que sí o sí tengo, es como de vida o muerte lo que tengo que hacer. Y esos son patrones que yo tenía antes. Entonces, es un círculo vicioso porque tú te das cuenta que tienes un patrón, que es un patrón que ya dijiste que ibas a dejarlo y no encuentras la manera de cortarlo. Entonces es como que la vida te pone situaciones para ver si tú el patrón lo vas a repetir o no. Y lo repetí. Entonces, cuando ya te metes en esa rueda de hámster, ¿cómo salgo de eso? Ese fue mi principal desesperación estos días y la rabia que yo tenía, porque yo me daba cuenta de que estaba trabajando, estaba haciendo y necesitaba parar, pero no sabía cómo parar. Es como lanzarte de un... cuando te lanzas de una bajada de estas calles que están, por ejemplo, entre los cerros, en Antofagasta, donde yo vivía, mi abuelita vivía arriba del cerro. Y nosotros nos lanzábamos corriendo hasta abajo. Y a la mitad decíamos, no puedo parar, no puedo parar. Y era muy chistoso. Bueno, para mí fue eso. Estaba dentro de este patrón repetitivo en el que estaba haciendo, metiéndome en mi adicción al hacer, mi trabajolismo, digamos, eh, y no sabía cómo cortarlo. No sabía porque no entendía cómo podía desconectarme, cómo poder salir, porque estoy a cargo, entre comillas, de dos casas, y no encuentro tiempo para mí, para conectarme conmigo. Y de pronto dije, ya, se acabó. Y me acosté y dije, ya mañana veré qué hago. Me dolía mucho el brazo, me dolía mucho la cintura, porque había levantado cajas, me había encaramado, había inventado miles de cosas. Y me había quedado también sentada mucho rato en el sillón con mi hija regaloneando mientras veíamos videos esperando que llegara gente. Que no llegó. El caso es que todas esas cosas me hicieron sentir muy incómoda, muy triste, con mucha rabia. Y finalmente hoy día dije ya, cortamos el patrón, me siento mal. Por fin dije, me siento mal y paro. Así es que paré. ¿Y qué es lo que yo quiero compartirles hoy día como reflexión? Es que, a ver, en el despertar no significa que no vamos a retomar los patrones que dijimos que no íbamos a retomar, porque la vida siempre nos está presentando las mismas situaciones para ver si aprendimos o no. El tema es darnos cuenta cuando ya estamos en esos patrones cómo salirnos. Y lo único que a mí me queda como por entendimiento es todo lo que yo antes hacía, lo contrario. Lo contrario, porque a mí la sensación cuando estoy en esta vorágine es que mientras más hago, voy a sentir la calma cuando ya termine de hacer todo. Pero resulta que ese todo no termina nunca. Entonces sigo y me doy cuenta que hay otra cosa más. Entonces mi mente me dice, voy a llegar a la calma cuando termine de hacer eso. Y después veo otra cosa, voy a llegar a la calma cuando...
Y es como que uno nunca termina si esta cosa de verdad que es un de no acabar. Y yo creo que debe ser la misma adicción que siente cualquier adicto, que es como la última cerveza, la última cerveza. Esta es la última cerveza. Cuando ya tenga la última cerveza, voy a estar tranquilo y me voy. Bueno, esto es lo mismo. Hago esto último y me relajo. Y resulta que no llega nunca. Entonces, como para, y es todo lo que antes hacías, haz lo contrario. Entonces, simplemente en vez de angustiarme porque hoy día tenía que ir a trabajar, no fui a trabajar. Porque además me sentía mal. Tenía una resaca corporal, física, o sea, corporal, física es lo mismo. Tenía una resaca emocional, tenía una resaca corporal y tenía una resaca mental. Porque repetí mi patrón y eso me hizo sentir más rabia todavía. Y sentía rabia porque me habían salido mal las cosas y más encima sentía rabia porque no podía salir del patrón. Es agotador. Siento que hoy día ya salí y a la noche les cuento cómo estuvo mi día, ¿ya? Pero para que entendamos que el despertar espiritual es, o el despertar de conciencia es estar constantemente revisándose, conectando con uno, porque es un minuto, un día en el que yo no estuve en conciencia e inmediatamente empecé a repetir patrones. Y eso pasa, ¿ya? Así que los veo, que estén muy bien. Besitos, gracias YouTube por permitirme expresar estas reflexiones. Y a todos, pónganle un like si están de acuerdo conmigo. Chao.